Hola, buenos días. Soy Juan Felipe Fernández Medina. Esta es la exposición de técnicas de composición, vida y obra de Philip Glass para la clase de intervención compositiva, fase 4, UNAD 2025-1. Primero hablaremos un poco de quién es Philip Glass. Es uno de los compositores norteamericanos contemporáneos más influyentes del siglo XX en la música académica y también en la música para cine. Es considerado uno de los padres del minimalismo musical y también es reconocido por la experimentación vanguardista y sus conexiones con las tradiciones clásicas musicales que él traía. Normalmente se le asocia el término minimalismo musical, pero según él en sus libros prefiere el término música con estructuras repetitivas para describir sus composiciones. Vamos a hablar un poco de la biografía. Él nació el 31 de enero de 1937 en Baltimore, Estados Unidos, siendo el menor de tres hijos de Ben e Ida Glass, una madre bibliotecaria que estudió un doctorado y un padre propietario de una tienda de discos que le permitió el acercamiento musical a muy temprana edad a Philip Glass, que más adelante sería muy relevante para lo que se consideraría compositor. Él empezó a estudiar violín desde los 6 años y flauta desde los 8 en el instituto, la preparatoria, el Instituto Peabody. Luego ingresó a la Universidad de Chicago a estudiar filosofía y matemáticas, siendo muy reconocido en ese campo también. Y además, luego más adelante estudió en la prestigiosa Juilliard School y en Aspen con Darius Milhaud, un pedagogo, un teórico muy relevante para Estados Unidos, ya que él le enseñó muchas técnicas y mucha teoría, básicamente, armonía, melodía, todo lo que tiene que ver con teoría musical a muchos grandes compositores y músicos de la época. Más adelante él se sintió muy satisfecho con la música moderna que él escuchaba, así que decidió viajar a Europa, donde estudió con una pedagoga de Francia, Nadia Boulanger, también muy relevante para la música europea del siglo XX, y trabajó de cerca con muchos artistas, incluyendo el virtuoso del sitar Ravi Shankar. En 1967 decidió volver a Nueva York después de su viaje a Europa y formó el Philip Glass Ensemble o el ensamble Philip Glass, siendo ya un ensamble diferente por estar formado de intérpretes de teclados e instrumentos de viento, pero los instrumentos de viento eran amplificados por medio de una consola y un sistema de sonido, lo cual ya le empezó a dar esos aires de experimentación o sonora que Philip Glass estaba buscando. Vamos a hablar de obras principales. Primero, Einstein on the Beach, 1976, una ópera en 4 actos de 5 horas que creó en colaboración con Robert Wilson. Y en esta ópera ya empezamos a notar las técnicas de composición como proceso aditivo, sustractivo y estructuras cíclicas, que hablaremos más adelante. Y como tal es una ópera que también sobresalió frente al resto por ser diferente, un libreto no convencional y una duración muy extensa. También en 1980 realizó Satyagraha, que es otra ópera en la que él trabajó, siendo una ópera también relevante, ya que estuvo escrita en sánscrito, que fue adaptado del Bhagavad Gita. Además, esta ópera, a comparación de la anterior, él ya tenía una forma más tradicional musical, una ópera más estándar, cuerdas, vientos, metales, coros, y aquí ya empezamos a evidenciar un poco de esa ruptura tradicionalista que Philip Glass quería sobresalir. En Glassworks 1982, el primer álbum, uno de los primeros álbumes que ya hizo para él mismo, con su ensamble, y es muy relevante ya que este es el abrebocas para todas las personas que quieren saber quién es Philip Glass, a mi parecer, porque desarrolla mucho las melodías, juega con tensión, resolución en el mundo de Philip Glass, que no necesariamente hablamos de tonalismo. Además, tenemos todas las estructuras repetitivas, cíclicas, adiciones, que ya lo veremos más adelante. Y Metamorfosis, que es una obra que realizó en piano solista en 1989, que él es compositor, intérprete, es muy importante porque la parte de la forma musical es muy diferente. No se siente una estructura de A, B, C, D, sino que es un intercambio y una evolución constante que le permitió a Philip Glass establecerse ya más en el mundo del minimalismo musical, ya que es una de las técnicas que más utilizó, no tener claras unas formas, sino un desarrollo musical con el tiempo. Más adelante él trabajó en películas con grandes directores y trabajó como compositor. Por ejemplo, Kundun con Martin Scorsese, también trabajó en Mishima con Paul Schrader, trabajó en The Thin Blue Line con Errol Morris y en The Truman Show con Peter Weir. Como tal, son películas que desde la parte compositiva Philip Glass logró llevar, digamos, su mundo musical y también su perspectiva del minimalismo a la gran pantalla. Podemos hablar ahora de las técnicas de composición. Voy a hablar de cuatro muy relevantes. Lo primero es la repetición o el minimalismo.
porque como vemos en este primer ejemplo, en este score, es el opening, la primera obra de Glassworks. Hay breves fragmentos musicales, melódicos, patrones rítmicos que van implicando cambios graduales y esas variaciones sutiles que permiten ese desarrollo musical y no pensarlo en una forma A, B, C, D, sino como una repetición que va evolucionando, agregan cosas, quitan cosas, que eso ya lo veremos en la siguiente técnica, que es el proceso aditivo y sustractivo, que como dice su nombre, el proceso aditivo, tomamos una figura musical y le añadimos notas o más figuras, y el sustractivo es todo lo contrario. Por ejemplo, en esta obra podemos evidenciar que los acordes, a pesar de que la melodía sigue siendo tresillos, los acordes pasan de redondas a negras, luego a corcheas, ahí vamos agregando figuras rítmicas pero manteniendo la misma línea melódica. También las estructuras rítmicas, como las polirritmias, es algo muy reconocido también en el minimalismo, no solo para Philip Glass, sino en general, en donde se utilizan básicamente movimientos diferentes de ritmos y se colocan a la vez formando polirritmias. En la opening de Glassworks es muy evidente porque tenemos en la mano derecha del piano tresillos y en la mano izquierda tenemos corcheas, lo cual estamos haciendo un 3 contra 2. Y ese 3 contra 2 es muy relevante porque en el minimalismo y en muchas de las obras de Philip Glass está, ya sea en tresillos de negra, de blanca, de corchea. Siempre hay un 3 contra 2 que permite dar esa sensación de evolución musical junto a las otras técnicas, además del lenguaje armónico. No es específico a Philip Glass ni el minimalismo, pero en las obras de Philip Glass, más en la década de los 70 hacia adelante, cuando les mostré estas obras de las óperas, Glassworks y más adelante, empezó a utilizar un lenguaje más tradicional o convencional, triadas mayores, menores, con séptimas, pero están dispuestos de maneras diferentes, en inversiones, y esto le da también un toque al minimalismo musical, porque es muy reconocido en que solo con triadas se puede contar una historia. Se pueden desarrollar melodías, se pueden desarrollar armonías y se puede formar una obra completa sin necesidad de tener triadas dispuestas de la manera convencional. Finalmente me gustaría hablar del desarrollo melódico, porque en Philip Glass, como en el minimalismo y en muchas técnicas experimentales del siglo XX, se construyen a partir de números limitados de tonos. Entonces, básicamente para crear una obra, estilo Philip Glass, llamémoslo así, podemos tomar cierta cantidad de tonos de una escala, de un modo, de una tonalidad, y con eso formar una melodía, cambiando el ritmo, formando polirritmias, haciendo el sistema de repeticiones o variaciones cíclicas, también adición, sustracción, y con solo cierta cantidad de tonos podemos formar una obra completa, así como en esta de Springgrass, donde él tiene una soprano cantando ciertas notas que en realidad no le da demasiada variación melódica, pero en el tiempo, con las repeticiones, agregaciones, sustracciones, forman una obra muy importante. Que bueno, esta fue la vida y obra de Philip Glass junto a unas técnicas de composición con todos los ejemplos, reconocido por ser de los padres del minimalismo, pero él no es solo eso, es mucho más, es un compositor mucho más complejo. Muchas gracias.